Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Me complace esta mañana tener al director del Instituto Nacional de Estadísticas, don Eugenio Sosa, al sociólogo Eugenio Sosa, allá en el extremo derecho del set. ¿Qué tal, Eugenio? Bien, Nato, mucho gusto. Dicen que se va a lanzar un informe buenísimo usted a finales de diciembre o principios del otro año. Hay varios informes, Renato. Esta misma semana presentamos la encuesta especializada sobre violencia hacia las mujeres y luego también tenemos la información sobre datos sociales, incluyendo temas laborales, pobreza, etcétera. Sí. ¿Este último se va a presentar? En este año, en diciembre. En diciembre, Sí. en diciembre. También nos acompaña don Carlos Calix, director general de Macrodatos. ¿Qué tal, Carlos? La verdad que muy bien, gracias a Dios, así que muchísimas gracias por la invitación y acá estamos con todo el gusto del mundo. Bueno, solo estoy esperando a don Olvan Valladares. Bueno, ya viene aquí, ya viene don Olvan Valladares. Con paso lento pero seguro. Y es que así debemos caminar. Así debemos caminar, ¿verdad, don Olvan? Allá hay ciertas edades, incluida la mía, mejor paso lento pero seguros. Llegar a la meta, llegar a la meta. Eugenio, ¿te sorprende lo que pasó en Argentina? No, yo creo que ya hay experiencias no exactamente igual en América Latina y hay algo, Renato, y es que no solo en América Latina, sino en el mundo, hay grandes problemas de consolidación, de construcción y fortalecimiento de las democracias. O sea, hay un momento que se habla de crisis de las democracias. Yo creo que es un poco más profundo el tema. Hay una crisis de las formas de hacer política y hay el descontento ciudadano recorre el mundo, ¿no? O sea, parodiando más, podríamos decir, un fantasma recorre el mundo y es el gran descontento de la ciudadanía con varias expresiones de cómo se conduce la política y lo que es la política hoy en día. La gente busca soluciones inmediatas, prontas, y la política, entendida como la gestión del gobierno, no logra resolverlas por un montón de factores en cada país, como la ciudadanía lo espera. Sí. Para mí lo que sucede en Argentina es, como quien dice, hay que ver qué sale, un experimento, un ensayo y error de qué pasa después del malestar con los gobiernos anteriores, no solo del peronismo. Hay que ver que allí, aunque hoy Macri se pueda sentir victorioso, está allí también es su propia autoderrota la que celebra, Sí. en el fondo, cuando acompaña a Macri, ve a Milei. Sí, gracias Eugenio. Y a usted, Carlos, lo de Argentina, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo lo valora? A mí me encanta de sobremanera lo que ha pasado en la Argentina. Definitivamente lo que decía San Martín ahora se vuelve, digamos, algo concreto, ¿no? Es decir, en algunos casos se decía que se escucha más un hombre que grita que 100.000 que encallan, ¿no? Pero en este caso ha sido todo lo contrario. Han gritado 14,5 millones de argentinos, ¿no? Que han estado cansados precisamente de todas estas inconsistencias, de toda la realidad lamentable que ha sufrido la Argentina en los últimos años. Precisamente creo que los principales culpables de que Milei esté en este momento por ocupar la Casa Rosada ha sido precisamente el mismo peronismo, ¿no? Así que creo que se han olvidado de alguna manera de eso que han intentado representar en los últimos años. Y bueno, en algún momento Cristina Fernández de Kirchner hace un par de años estuvo acá, o menos de 2 años. El 25 de enero del 2022 estuvo diciendo acá cerca en el auditorio de la universidad, los pueblos siempre vuelven. Bueno, este es un ejemplo claro, que los pueblos se cansan, los pueblos siempre vuelven, en este caso los pueblos no se suicidan. Muchas gracias, Carlos Calix y don Olman, que ya está presente. ¿A usted le sorprendió o qué valoración breve hace de este triunfo de Javier Milei en Argentina y de la derrota de los peronistas? Yo lo veo un poquito más allá, Renato. Buenos días a toda la teleaudiencia. Mire, yo lo veo un poquito más allá. Yo creo que este es un preludio de una nueva tendencia
y está demostrando que los países que tienen alternabilidad en el ejercicio del poder son los países más estables. Los países donde se entroniza un partido político, una tendencia ideológica que por lo general tiende a ser un monopolio del poder, y las pretensiones del continuismo los hace que se desgasten con mayor facilidad, ya sean estos de derecha, llamados de derecha, o los llamados de izquierda. Y hay gobiernos que se ubican, supuestamente, yo no creo en las izquierdas y las derechas. Para mí es una trampa dialéctica, podría decir. El pensamiento humano es un pensamiento muy versátil, es revolucionario siempre. No es un palo de lora en que usted se va de la izquierda a la derecha, sino que es evolutivo. Yo digo, es como en el espacio. En el espacio no hay arriba y abajo, no hay izquierdas y derechas. Las izquierdas y derechas se pueden definir nada más porque el corazón en la tierra lo tengo al lado izquierdo y la derecha, pero no. Entonces, usted tiene variaciones, matices diferentes en lo que son gobiernos de izquierda, y los ve de izquierda moderada, supuestamente de izquierda intermedia. Incluso hay gobiernos de izquierda que son más derechas que las derechas. A mí particularmente me preocupa mucho el estilo de Milei, porque también puede ser que provoque a la inversa de lo que ha estado ocurriendo en Argentina, que provoque un afianzamiento, una entronización de lo que allá llaman derechas, y que volvamos a tener situaciones que no van a reversar la situación crónica, crítica de la Argentina. Y le voy a decir algo. La situación de Argentina es compleja, muy compleja, es muy difícil expresarse así sin tener un conocimiento incluso histórico, porque este problema viene desde los años 50, desde Perón, y por eso es que el peronismo se ha quedado como una... Y me decía alguien en Argentina, en Buenos Aires, hace muchos años, yo le preguntaba cuál era el fenómeno del peronismo, y me decía que el problema fue que Perón creó con Evita en los años 50 una mística, casi lo hicieron una religión, y después vinieron los gobiernos militares, dictatoriales, asesinos. Entonces las juventudes que ni siquiera habían nacido cuando Perón había dejado el poder, pensaban en Perón, la vuelta al Perón, la vuelta al peronismo. Sí. Por eso es que la Kirchner habló de que los pueblos vuelven, pero ella se refería al pueblo peronista que va a ir a regresar, y después de Milei va a regresar. Mire, en resumen, ahí hay un 140% de inflación. Eso es lo que está terrible, generando un malestar tremendo en la gente, su situación económica precaria. Pero miren, hoy no venimos a hablar de Argentina. Suficiente lo que hablamos ayer de Argentina. Seguramente en algún momento vamos a asociar a Argentina. Venimos a hablar de la democracia de Honduras. Se los digo con toda franqueza. Venimos a hablar de la democracia de Honduras. Ese es el tema de hoy. Y no es un tema así general de llenar un espacio de 2 horas por llenarlo. No. Yo me siento preocupado por algunas cosas que escucho de uno y otro lado. Esto más, nos ha costado resumir el tema de hoy con Luz Madrid. ¿Cómo resumirlo? ¿Cómo titularlo? Yo le digo, espérame que sondee a don Olban, a don Eugenio Sosa y a Carlos Calix. Y en función de los primeros compases, de sus primeras expresiones, vamos a elaborar el título del programa. Pero venimos a hablar de la democracia. ¿Hacia dónde va nuestra democracia? ¿Les preocupa a ustedes nuestra democracia? Yo le pregunto, antes de finalizar con esta sección, que es la presentación del tema, y hoy sí caemos en el tema, lo primero era un calentamiento, hablar de democracia estrictamente en lo que pasa de Argentina. Como sociólogo, Eugenio Sosa,
como sociólogo, una breve respuesta porque después tenemos todo el tiempo en frente a frente para ampliar los conceptos. ¿Tienes alguna preocupación ahora mismo por el futuro mediato o inmediato de la democracia de Honduras? Bueno, siempre, desde que yo incursiono en el análisis político y me intereso por ser una persona activa, ciudadana y como sociólogo, siempre me han preocupado los grandes desafíos de realmente de una democracia estable, constructiva, pero una democracia también que resuelva los grandes problemas de la gente. En primer lugar, nosotros queremos construir una democracia sobre yacimientos. Una democracia necesita bases sociales. Lo primero, tenemos serios problemas de tener una base social que sustente una democracia. Nuestras bases sociales han sido históricamente la precariedad, el desempleo, la pobreza, la enorme desigualdad, que todo el mundo habla de pobreza, no nos gusta hablar de desigualdad, porque eso significa ver cómo se reparten los recursos, tanto públicos como también en el concierto de la economía, y son profundamente endebles. Honduras es un país que le ha costado siempre tener una institucionalidad estatal. La institucionalidad estatal ha sido extremadamente débil, y eso no cambia de un día para otro, eso sigue presente. Sí, de hecho, Renato, le aseguro que en sus análisis de tantos años que usted siempre recuerda de hacer periodismo y de estar en el análisis, hay un momento que te escucho decir, bueno, este tema ya lo analicé 10 veces y estoy analizándolo de nuevo. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una persistencia, una recurrencia de los grandes problemas que el país tiene. Sí. Y así sucesivamente, un Alban que ha hecho política, no analiza la política, ha hecho política y sabe también todo lo que ha pasado en el país. Entonces los desafíos de la democracia hondureña siguen estando ahí, siguen estando con la misma fuerza que han estado históricamente. La pregunta es, ¿cuál es la deriva que está teniendo hoy en día la búsqueda de esa construcción de la política, como se está ejerciendo la política en los diferentes actores sociales? Porque esta es una construcción de la sociedad. Siempre hablamos de contrapesos institucionales, se nos olvidan los contrapesos sociales, ¿verdad? Porque hay quien plantea que el Estado, obviamente que no debe intervenir mucho, que la economía es libre, pero normalmente eso funciona cuando también en lo social hay contrapesos, donde hay sindicatos, donde hay organización social. Nosotros somos una sociedad bastante destruida en el tejido social organizativo, Renato, entonces eso dificulta una ciudadanía con capacidad de enfrentar las amenazas, los desafueros que se hacen hacia ella en los diferentes ámbitos. O sea, para mencionar un par de cosas, ¿no? Es decir, depende de cómo queramos encuadrar. Podemos encuadrar de la manera más sencilla, que es agarrar, insultar a personas y quedarnos analizando personas. Pero el problema es más serio, más profundo, ¿no? que eso. Entonces, creo que en eso deberíamos preocuparnos. Y los puntos que le preocupan de la democracia en este momento a Carlos Calix, ¿cuáles son? Si los podemos conocer. Sí, por supuesto. Yo diría de manera específica la polarización tóxica que estamos teniendo en este momento. Polarización tóxica que hay actualmente. Sí, señor. Precisamente, bueno, hasta 2002, para ponernos en contexto a nivel mundial, había alrededor de 13 países polarizados tóxicamente en el mundo. En 2022 pasó a 42 países. Ahora nos incluyen también a nosotros en ese nivel de polarización. ¿Qué es polarización tóxica, Carlos? Esa pelea constante que existe en diferentes momentos del día que puede tener una persona en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, y está constantemente a favor o en contra de lo que hace o dice el gobierno, o a favor o en contra de lo que hace o dice la oposición. Entonces eso lo estamos viendo muy marcado cada vez más, y eso es una crisis que se avecina todavía más fuerte. Y se empieza a abrir de alguna manera una grieta más amplia cada día en función precisamente de las posturas que se van gestando. En medio de todo esto, evidentemente hay todo un dilema, ¿no? Un dilema democrático fuerte que evidentemente se respalda en función de los números, no nada más de las percepciones que podamos tener, sino de realidades constantes. Y si podemos analizar, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, los últimos 60 años en el país ha sido un proceso bastante fuerte, ¿no? Evidentemente, del 63 hasta el 81, del 82 hasta el 2021, no voy a meter todavía este gobierno,
pero evidentemente vemos un deterioro tremendo, ¿no?, en cuanto a la situación democrática que tiene el país. Evidentemente, si vemos en materia de números, por ejemplo, y lo estamos hablando precisamente ahora, vemos que de 1982 a la fecha, a nivel institucional, hemos crecido el 517%. ¿Sabe usted lo que significa realmente eso? Significa que teníamos 18 instituciones en 1982 y hoy tenemos alrededor de 111, 113 instituciones. Eso representa también un golpe directamente a las arcas públicas y evidentemente eso repercute fuertemente en diversas decisiones. En los últimos 7 años, para ponerle un ejemplo claro y ya metiendo directamente este gobierno, hemos crecido 63% en masa, digamos, de personas, por así decirlo, la cantidad de personas que están trabajando en el gobierno, ¿no? Eso incrementa, por supuesto, la masa salarial y evidentemente vamos viendo un deterioro y un golpe fuerte, digamos, a todo el sistema. Así que la democracia está sumamente golpeada, hay un dilema fuerte. Evidentemente, si hacemos un comparativo, y con esto quiero cerrar, en 1999, Renato, para ponerle un ejemplo claro, el índice de democracia que analizaba Latinobarómetro representaba un 63% de los hondureños que todavía creían en la democracia. Hasta 2020 tuvimos un impacto tan fuerte que los hondureños que creían realmente en la democracia no superaba prácticamente el 30%, es decir, casi 34 puntos porcentuales en menos de 25 años en cuanto a la percepción positiva de la democracia. ¿Y por qué? Precisamente porque la mayoría de los políticos, la mayoría de los ciudadanos, hemos dejado de alguna manera que las cosas vayan a mal. Y una de las cuestiones que ha dicho don Eugenio, y creo que es una de las razones que debemos de analizar, ¿no?, y me parece muy claro tenerlo muy en cuenta, siempre estamos hablando de la situación de pobreza y la problemática profunda de la pobreza, pero no estamos viendo cómo darle vuelta a esto y pensar que hay un 25% de la población que está luchando constantemente, que se levanta constantemente y que de manera directa trata de hacer un cambio constante en su familia, en su hogar, obviamente en su comunidad y en sus empresas. Entonces hay un 25% que está tratando de hacer las cosas para sostener a ese 75% que evidentemente mediante gobiernos populistas siguen subsidiándolos de una u otra manera. Pero ahí tiene que ver, y me gusta ese concepto que ha mencionado Carlos Calix, de la polarización tóxica que vive la democracia. Todos los días, lo que hace el gobierno, desde la oposición viene la controversia. Que yo no digo que no hay que disentir, que no hay que debatir, pero lo que hace la oposición viene al otro lado. Todos los días es un pleito casi estéril. Es un pleito casi estéril lo que estamos viviendo y eso desgasta la democracia. Eso desgasta profundamente la certidumbre de uno, de este elemento ser humano que compone el Estado sobre el futuro de Honduras. No sé si me estoy dando a entender. Esa polarización tóxica de estar empleitados, oficialismo, oposición, todos los días. ¿En qué contribuye a ese 25% de gente que se levanta a trabajar y a generar riqueza? Bueno, yo creo que de alguna manera, Renato, lo que sí hay que poner en perspectiva es que indistintamente del gobierno que sea, hay que señalarlo. Estoy hablando de eso, indistintamente del gobierno. Siempre va a haber una oposición. De hecho, los que estaban, digamos, en oposición antes, ahora están en gobierno y así va a suceder. Como bien decía don Olvan, cuando hay alternancia del poder, podemos ver que de alguna manera que hay hasta cierto punto una posibilidad y una esperanza como la hubo al inicio de este gobierno, para ser específicos, ¿no? Así que yo creo que sí hay que hacer los señalamientos al inicio, en medio y al final de lo que los gobiernos o quienes están gobernando están en función. Mira, yo no estoy en contra de eso, no, yo no estoy en contra de eso, de la crítica, no estoy en contra de eso. Ojo con eso del 75, porque ese que ha estado en la pobreza y en la pobreza extrema, no es que están allí esperando que les den, esa gente se juega la vida para sobrevivir. No es que solo un 25 que puede estar en la economía formal y que incluso estos pagan impuestos de una manera indirecta, de diferente manera. Incluso gran parte de ellos son los que se han ido a Estados Unidos y nos mandan casi ahora los van a 9.000 millones de dólares que terminan en las arcas de muchos de estos sectores que están en mejor situación. No lance al desecho a esta gente. Ojo con eso, ¿no? Porque es un poco los discursos de los Milei, ¿no?
Estamos sosteniendo a la gente que se sostenga por su cuenta, el Estado mínimo, ya anunció todo lo que pretende mercado, cuánto mercado se puede existir, etcétera. Y toda esta gente lanzada a la cuestión de la sobrevivencia, pero no reciben mayor cosa, ni reciben educación de calidad a veces, ni reciben salud de calidad. Si se enferman, pues tienen que automedicarse, aunque automedicarse se recomienda que no se debe hacer, pero ¿qué alternativa tienen? Ir a 2 días al seguro, donde no tienen después que llevar de comida a la casa, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que son 25 que sostienen un 75? O sea, yo creo que también hay que debatir ese tipo de cosas. Claro, Yo, claro. con todo gusto, si me lo permite, ¿de qué estamos hablando cuando estamos mencionando lo que usted está diciendo? Sencillo. A ver, yo quiero, por ejemplo, que no solamente tengamos un 25% que vaya mejor todos los días. Y hay datos muy sencillos. Yo quiero, por ejemplo, para Honduras, datos similares a los que tiene Polonia, a los que tiene Estonia. Precisamente, ha costado 30 años alcanzar un índice de libertad económica importante en estos 2 países, precisamente porque hubo alguien que tomó las decisiones correctas para crear una serie de reformas en función precisamente de esa sociedad que usted está mencionando. En la medida que generamos mayor cantidad de empresas, mayor libertad para poder generar negocios, por supuesto que vamos a ayudar a mayor cantidad de personas. Y entonces no se nos van a ir constantemente ese montón de hondureños. América Latina recorrió todos los 90. Sí, señor. Con la idea de la libertad económica. Ah, pero por supuesto, aquí en Honduras... pobres entraron. Okay. Si no, mire cómo estaba Brasil, o incluso, ¿no? Nada. Voy a tratar de ser lo más educado posible, ¿verdad? Mire, en 1989, evidentemente, luego de las elecciones en este mismo país, se generó el decreto 1890, que creo que vale la pena poderlo analizar. Muy interesante desde mi perspectiva. Lo que trataron de incursionar o de crear entre 1990 y 1992, al menos, era como un principio histórico para hacer una transformación importante en este preciso país, ¿ya? Más o menos en esa misma fecha, Larmar, un muchacho de 31 o 32 años en Estonia, estaba tratando de generar una serie de reformas importantes. Era un historiador, precisamente. Y este tipo nada más tenía en su mano, en su poder, un libro de Milton Friedman. Y empezó durante 2 años a generar una serie de reformas importantes. ¿Qué hizo? ¿Qué logró? Que desde el 94 hasta el año 2022, este país creciera económicamente y evidentemente se posicionara en altas libertades económicas. Así que, por supuesto que es una defensa importante poder hacer eso, poder hacer que la gente no se nos vaya a los Estados Unidos y a España, precisamente porque no encuentra los mecanismos importantes para poder tener empleo en este país. 55.1% de la población hondureña desea empleo. Y si a eso usted le suma un 25% más de la gente que quiere que disminuya la corrupción, le aseguro que esos 2 porcentajes sumados van a hacer que esos hondureños, que gloriosamente casi todos los gobernantes dicen, nos mandan las remesas y nos alegramos por eso. Esas remesas se deberían de estar constituyendo acá mismo en Honduras, generando un incremento en el Producto Interno Bruto. Solo permítame que termine. Solo permíteme esto. Cerca del decreto 1990, parte de ese gobierno, se instituyó la Ley de Modernización Agrícola. ¿Qué tenemos hoy en el campo? Abrió toda la cantera de destrucción del movimiento campesino, y don Álvaro lo sabe. Abrió toda la cantera de los monocultivos, y el campo hoy es una de las cosas más destruidas. Ahí tenemos. Hoy los grandes empresarios quieren que la gobernabilidad en el campo. Ayer tuve una movilización campesina, porque la gobernabilidad en el campo se asume, sí, ponerle orden a los campesinos, a los que tienen una carencia de un pedazo de tierra, para que puedan las grandes explotaciones estar tranquilas siguiendo en el mismo modelo. Porque el problema aquí es que hablamos de la democracia, hablamos de la política y hablamos de los grandes problemas del Estado. Pero aquí tenemos un modelo económico fracasado, que no quieren cambiar, que no quieren que se transforme, que no quieren que se vuelva más justo. Entonces, la política del decreto de 1990, de Ley de Modernización Agrícola, de ajuste estructural, fue uno de los grandes fracasos de este país. Y es uno de los que abre también camino a la destrucción de la democracia y una serie de factores. Señor Sosa, ¿y cuál sería el costo, perdón Renato, cuál sería el costo
por ejemplo, de cambiar un modelo económico en el país? Creo que ahí está el gran desafío. ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería mi reflexión? Yo no te voy a decir lo que vos querés que yo diga. Yo voy a hacer mi reflexión. Yo creo que el gran problema es que hay que transformar la democracia y hay que transformar la economía. Ambas cosas. Los mismos empresarios dicen, nosotros generamos más empleo que el Estado, claro que sí. Generamos riqueza, claro que sí. Pero entonces hay que discutir cómo esa riqueza, cómo esto va a llevar a mejores situaciones. Nosotros en promedio, ¿cuánto tenemos de ingresos, de pago salarial en el sector privado? 8.000 lempiras. Ese es el promedio de un ingreso privado de los trabajadores. Pero miren, yo los paro aquí, ¿saben por qué? Porque está pendiente de cerrar la cortina de este segmento. Claro. Entonces, la cortina debe estar ahí aproximadamente 1 minuto, 2 minutos a lo sumo, y ya lleva como 10, 12 minutos. O sea, es publicidad gratuita, ¿verdad? Gracias al anunciante de este primer segmento, pero yo ya abusé. Pero por ahí va el programa. Eso es, hablar de democracia y desarrollo económico. Y solo termino con esto. El peronismo ha estado más de 70 años. Más de 70 años. Igual que el PRI. Pero han habido gobiernos de derecha también en Argentina. Sí. Y se han alternado algunas veces. Radicales, peronistas, Macri, la Bullrich que quiso. Militares. Ok. Y el pueblo de Argentina se precarizó. Su economía destrozada. Su inflación a esta altura, 140%. Entonces, cuando tú le preguntas a cualquier cientista social de Argentina, ¿qué pasó ahí? El pueblo se hartó, fue a votar con ira, dicen. Fue a votar con ira. Me gustó una expresión de un analista argentino ayer aquí en Frente a Frente. Están molestos con los peronistas y con el candidato peronista Sergio Massa, porque era el ministro de Economía, sigue siéndolo, y lo será hasta el 10 de diciembre, molesto por esa inflación del 140%. ¿Y qué prefirieron? Entre lo colérico y molestos que están por la Argentina de hoy, lanzarse al vacío con Javier Milei. ¿No saben? No saben los argentinos hacia dónde van. Lanzarse al vacío con Javier Milei. Pero le dije, se lanzaron a hacer un ensayo, un experimento. Ah, bueno, perfecto. A ver qué sale. Entonces, mira, ¿qué sucede? Pero los peruanos lo hicieron en los 90. Mira. ¿Y qué salió? Un Fujimori que si bien es cierto, estuvo 10 años, pero que lo que dejó en el Perú. Pero mira, Honduras, desde el retorno a la democracia, 1980, cada día más pobres. Cada día más empobrecidos, cada día creciendo la pobreza. Y tú sos el hombre que lleva las estadísticas. Cada día más pobres. La gente se está hartando, pero hartando de una manera enorme, de que no ve progreso con el sistema. ¿Y qué hace la gente? Y tú lo sabes, está migrando. Yo no sé si los datos que tienes, Eugenio, indican que se estaban yendo 1.000 personas hasta hace unos cuantos meses y que ahora se están yendo diariamente para Estados Unidos. 1.800 personas todos los días viajando a los Estados Unidos porque no encuentran opción en Honduras. No estaremos llegando a ese momento de hartazgo. Y mira que yo no solo culpo, no solo responsabilizo a este gobierno, si apenas tiene 2 años. Estoy responsabilizando a los partidos políticos que han tenido el control de nuestro país desde el retorno a la democracia. ¿Qué prosperidad económica ha tenido la gente en Honduras desde el retorno a la democracia? No nos estaremos hartando igual que los argentinos, y ese es el peligro. Aparece un tipo por ahí que nos encanta, que nos dice, que nos da esperanza, y nos lanzamos al vacío porque estamos con coraje por los partidos que nos han manejado. ¿No nos estará pasando o estamos a punto de que nos pase eso a los hondureños? Ese es el tema. Lo que pasa es que no lo he logrado resumir en una pregunta todavía, pero ya nos va a salir la pregunta o la premisa que va a intitular este programa y que la va a leer Lucecita Madrid en unos instantes. Pero cerremos el tema porque yo sé que usted quiere intervenir. Ya cuando lo miro que le hace así al bigotío, se está desesperando. Ya me está haciendo señas que quiere hablar. No se desespera. Estoy como el pueblo hondureño inquieto. Muy buena. Muy buenos días. Les recordamos a todos que pueden compartir su opinión y comentario a través de redes sociales, @Frente a Frente HN, y por supuesto a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 en base al tema del día que compartimos a continuación. Los hondureños, ¿no estaremos llegando ya al punto de ira de los argentinos que en las elecciones del domingo se lanzaron al vacío?
Recuerde compartir su opinión, es muy importante para nosotros y estaremos dándole lectura. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Black Friday a tu gusto. Recargado. Última semana recargada de más ofertas. E interprétese bien esa pregunta, porque los mismos argentinos se expresan de esa manera. Lanzarse al vacío significa vamos a votar por este, sin estar convencidos plenamente hacia dónde vamos, pero mejor por este que nos ha esperanzado que por estos que han estado tanto tiempo y nos tienen con 140% de inflación. Así votaron los argentinos, y se los he escuchado a muchos analistas argentinos, a sociólogos, a periodistas, a mucha gente en Argentina. Prefirieron el domingo, a pesar de sus sentimientos, muchos de ellos, como decía Olo Valladares, peronistas, arraigados, prefirieron arriesgarse a perder lo que tienen de las dádivas oficiales históricas. Prefirieron hacer a un lado eso y arriesgarse a irse al vacío con Milei y todo lo que ha prometido Milei, que no se sabe si se podrá materializar. Un experimento enorme que están pasando los argentinos. Han llegado a ese momento de ira. ¿Nos estará pasando a nosotros eso concretamente, don Olvan Valladares? ¿Estaríamos llegando a ese punto los hondureños? Yo creo que estamos en proceso, Renato. Y quiero hacer una expresión histórica. Mire, eso del hartazgo y la ira, ¿verdad? La frase que más puede ejemplarizar esto es la frase nicaragüense aquella, recuerden ustedes, al final de la dictadura de los Somoza, el pueblo nicaragüense dijo, después de Somoza, cualquier cosa. Eso es lo mismo que tirarse al vacío. El pueblo nicaragüense se tiró al vacío después de Nicaragua. Era necesario hacerlo, pero se tiraron al vacío. Y hoy están pagando las consecuencias, independientemente que en el ínterin hubo gobiernos. Yo tengo un concepto de la democracia más amplio y por eso es que no puedo decir que habían gobiernos democráticos pero quiero hacer una pregunta también. Cuando nosotros decimos ¿estará en peligro la democracia en el país? Tendríamos que entender qué queremos, qué interpreta el pueblo hondureño por democracia. Yo creo en la democracia plena. Yo creo que no podemos estar pensando en que solamente la democracia, entre comillas, política, es la que funciona para crear un estado de bienestar en la población, que es lo que debe perseguir todo gobierno. El bienestar de la población, la superación personal, el espíritu en cada uno de los ciudadanos de que yo valgo, pero valgo más si me califico, me califico más si estudio, si me preparo, si me capacito. Ahí lo paro, ¿funciona la democracia política hondureña? ¿Nos ha funcionado desde el retorno a la democracia? Quiero decirle algo, y le transmito el espíritu del legislador del año 80, cuando se hizo la Constitución. Nosotros creímos en aquel tiempo que estábamos llegando a un parteaguas, que la nueva Constitución, que es un instrumento excelente. La Constitución de la República de Honduras fue modelo en América Latina en el año 80. Por eso es que ahora cuando alguien me viene a decir hay que cambiar la Constitución porque esa es aparentemente es la responsable del atraso nuestro, digo yo, ¿en qué país vivieron? ¿O en qué país están viviendo? ¿O han estudiado acaso la Constitución de la República? Es una Constitución con una orientación muy social. Entonces, esa democracia política que hemos tenido desde que ustedes nos construyeron, nos dieron como padre de la patria esta Constitución que nos rige, no ha derramado beneficios. Como democracia política no ha funcionado. Porque no la hemos dejado funcionar. La Constitución no va a funcionar por sí sola. La Constitución solo establece el marco jurídico en el cual la sociedad hondureña debe desenvolverse. Pero si el sector político retrógrado,
y no le quiero decir tanto porque hay gobiernos que merecen mi respeto del 80 para acá, pero usted se fija que Honduras en los últimos 100 años, cuando estamos hablando de una democracia plena, para la construcción de ella se requiere que también existe inteligencia para hacer una democracia económica. ¿Qué hacemos con la economía? ¿Cómo podemos desarrollarnos particularmente en el campo? ¿Cómo paramos la inflación en la alimentación? No es con el salario. En la medida en que usted aumenta sus salarios, sin aumentar su producción, usted lo que está creando es inflación. Y eso es lo que ha habido en Honduras. En otras palabras, Olvan Valladares nos está diciendo en este momento que la democracia política en Honduras, desde el retorno a la democracia, no ha contribuido para nada con la democracia económica porque el país se precariza más. Y tampoco con la economía social, perdón, la democracia social, que es la más importante. Mire, no puede haber una democracia plena si no tiene tres partes. Y ya las renumeré: la económica, la política y la social. Pero la política, como es la que crea los marcos, las políticas no solo es la política electoral, no solo es la política de partidos, es las políticas que podemos hacer para desarrollar el campo, para desarrollar la industria, para desarrollar. Mire, hagamos un recuento, Renato, y discúlpenme pero este tema es tan rico que uno tiene que aprender. Hagamos un recuento de los gobiernos desde el 50 para acá. El gobierno del doctor Gálvez creó instituciones. Salimos de una dictadura de los 16 años y se crearon instituciones, Banco Central, Banco de Fomento, con la idea, imagínense ya, de incidir en el campo. Y otras instituciones más. ¿Qué pasa con Vida Morales? Se orienta al campo social. Y entonces vemos el primer intento y el primer esfuerzo de crear un sistema, no un hospital de seguro social, sino un sistema de seguridad social. Pero ese sistema de seguridad social se desvirtuó totalmente, al punto de vista que imagínense ustedes que las aportaciones de un seguro que deben ser creciendo permanentemente, porque la población va desarrollándose y va necesitando más, se va ampliando, y no es hasta 1998 que rompemos el techo de las aportaciones que venían desde el año 63, 98. Y le quiero decir algo: ¿por qué está en crisis el Seguro Social? Yo en el 98 presidí en el Congreso una comisión especial porque estaban en crisis y no tenían dinero. Y una de las resoluciones para que se haya podido romper el techo, y es una moción, discúlpeme, pero fue mía, en el sentido, y lo hice por mi formación en seguros, que les dije: no puede haber otro rompimiento de techos si sistemáticamente cada 5 años no hay un estudio actuarial, porque el Seguro Social va a ir requiriendo cada vez más. Se hizo el Seguro Social. A los ¿cuántos años? ¿Qué pasó? Por esta única vez en el Congreso de la República se aprobó otro rompimiento de techo sin haber hecho un actuarial. Y en este momento estamos igual. Igual o peor, igual o peor, igual o peor. Me parece que la intervención de él es oportuna. Me parece que es oportuna. No es aburrida, es oportuna. Porque estamos dirimiendo si los hondureños estamos llegando a ese punto de ira de los argentinos, que al ver que su democracia política no se traducía en una democracia social justa, en beneficio para la gente, se lanzaron al vacío con un hombre que no se sabe si sus políticas y sus inventos van a dar unos resultados, pero prefirieron lanzarse al vacío y arriesgarse con Milei que seguir como han estado en estos últimos 70 años, que conste, con gobiernos de derecha inclusive, sí, con gobiernos de derecha. Entonces, aquí tengo a un Carlos Calix que, por lo que le he escuchado, cree en el Milei, cree en las políticas de Milei y cree que Honduras necesita
necesita dar un impulso a esas políticas de Milei, es lo que percibo. Y por allá tengo a un sociólogo que lo conozco desde hace mucho tiempo, Eugenio Sosa, que no cree en el tal Milei y en sus políticas. Mira cuántos años tenemos de democracia. Una democracia política que no se traduce en bienestar social y económico para la gente. ¿Qué hacer entonces? Bueno, para comenzar, creo que los argentinos no se han lanzado al vacío. Para comenzar, si esto es el suelo y este es el subsuelo, los argentinos, con los gobiernos kirchneristas particularmente, están por debajo. Es decir, han llegado a un nivel de profundidad que en este momento lo que requieren es emerger. Y eso es lo que tentativamente podría ocurrir. Y no solamente se trata de mencionarlo en función de cuestiones hipotéticas, porque Milei y los economistas que están detrás de él y su equipo está parado sobre hombros de gigantes. Eso significa, Renato, que no solamente hay historia del pensamiento económico y administrativo suficiente para transformar a la Argentina y transformar a múltiples países en el mundo en función de evidencia histórica, ¿ya? No se trata nada más de hacer un discurso populista, encantador para atraer las masas. Se trata también de ponerle sustancia y evidentemente ciencia al desarrollo económico. Precisamente es lo que han hecho otros países y otros modelos. A mí no me sorprendería que de pronto empiecen a tomar decisiones reformistas importantes que empiecen a hacer lo que la Argentina fue una vez. Porque hay que tener un criterio importante. La Constitución de Alberdi, que hubiésemos querido que también entre 1876 y 1880, tanto Marco Aurelio Soto como Ramón Rosa hubiesen tomado también algunos criterios importantes de esa Constitución, evidentemente ellos como argentinos tienen precedentes de ser campeones, no solamente en el fútbol, sino también en la economía y evidentemente en el desarrollo. Así que ellos ya están parados sobre su propia historia positiva. Dicho lo que piensas Sí. de Milei y la esperanza que tienes en Milei, tráeme todo ese proceso de agotamiento de Argentina que ha terminado votando por un hombre que tú dices sí sabe lo que hace, pero para muchos los argentinos se han lanzado al vacío con él. Tráeme esa experiencia de Argentina ahora a Honduras. ¿Cómo estamos y qué necesitamos? No, evidentemente, estamos en un proceso crítico. Hemos hablado justamente de un dilema democrático evidente, ¿no? Ese es un hecho, un nivel de polarización tremenda, tal como lo ha dicho don Olban. Evidentemente vamos hacia una situación cada vez más crítica. Nosotros quisiéramos, por supuesto, que los diversos gobiernos de los últimos 3, 4, digamos, periodos consecutivos nos hubiesen dado resultados importantes. Lamentablemente no es así. Digamos, a nivel de PIB, nuestro crecimiento no ha superado el 5%, ¿no? En los últimos 12 a 16 años específicamente. Entonces, uno sí quisiera ver mejores resultados, pero trasladados también a la población en general, ¿no? Evidentemente, eso va a generar una grieta que evidentemente se está abriendo cada vez más, ¿ya? Y en estos 2 años creo que son sumamente claves para que se puedan dar resultados importantes para atender justamente ese 75% de la población. Si no, entonces vamos a tener nuevamente esa esperanza, ¿no? Como se tuvo en 2021, de generar alternancia en el poder. Y eso es lo que evidentemente va a necesitar este pueblo. ¿Tú crees que en estos 2 años el gobierno de Xiomara esté dándonos indicios que puede revertir esta situación precaria del país o nos está hundiendo más? ¿Qué crees? Bueno, los datos son claros, ¿no? Aquí tenemos un hombre de estadísticas. Yo tengo que hablar en función también de estadísticas. El índice de libertad económica, por ejemplo, ha retrocedido en 4 de 5 grandes áreas. Recientemente, el 8 de noviembre, se hizo la presentación mundial de libertades económicas por el Fraser Institute y nosotros aparecimos en el lugar 71. ¿Sabe dónde apareció Costa Rica? En el lugar 21. ¿Sabe qué significa eso? Que en 5 a 7 años los ticos van a estar en los 15 primeros lugares en el mundo de 165 países. ¿Dónde vamos a estar nosotros si continuamos de esta misma manera para el próximo año? En el lugar 78 al 81. ¿Sabe qué va a significar eso? Un golpe directamente al hígado de la mayoría de los hondureños. Entonces, ese hartazgo, ese cansancio que usted está mencionando y que claramente, si lo analizamos dentro de esa pregunta que se ha gestado, claro,
va a generar que una gran cantidad de personas tengan una molestia fuerte si no se toman en cuenta resultados positivos precisamente para la mayoría de la población. Y me anticipo a cualquier respuesta de Eugenio Sosa para enriquecer más el programa. ¿Crees tú que la derecha del país, que la oposición del país, que los empresarios del país estén obstaculizando el desarrollo de un buen gobierno que genere riqueza para luego repartirla a través de buenos hospitales, buenas escuelas, buena infraestructura? El gobierno se tropieza solo, no necesita ayuda. Yo creo que de alguna manera esa oposición que usted está mencionando debería hacer todo lo contrario de lo que está haciendo en este momento. Y esa dispersión constante que existe por todos lados debe de unificarse en función precisamente de tratar de construir en el futuro un mejor país, evidentemente. ¿Y por qué menciono justamente esto, Renato? Porque esa dispersión que usted está mencionando, que yo también estoy haciendo eco, debe de generar los mecanismos suficientes para construir un mejor país. Y yo sí creo que se puede hacer. Y no son los empresarios los que le van a poner un palo en la bicicleta al gobierno para que se pueda caer, en lo absoluto. Es el sector empresarial, Renato, el que está sosteniendo al gobierno. Si no, ¿de dónde salen los impuestos? Si no, ¿de dónde sale ese pago impresionante de empleados públicos que tiene el gobierno? ¿De dónde se pagan 113 instituciones que tiene el gobierno? Del sector empresarial y de la cantidad de hermanos hondureños que lamentablemente se nos van hacia Estados Unidos. ¿Y por qué se van a Estados Unidos? Porque buscan libertad económica. ¿Cuántos hondureños usted conoce que se fueron con una mano adelante y una mano atrás y que con mucho esfuerzo, mucho trabajo lograron encontrar el beneficio para ellos mismos y para sus familias en los Estados Unidos o en España o en Canadá? Porque no encontraron la situación de empleo que se requiere en el país. Bueno, Eugenio, esa frase de que el gobierno se tropieza solo, me imagino que no te cae nada bien como funcionario del gobierno, o me sales con una sorpresa y coincides con Carlos Cali, que el gobierno de Xiomara Castro se tropieza solo. No, mira, que hay una... ¿Cuál es el gran problema? Yo sé que tú quieres llevar a esta idea de si vamos a ese punto, pero cada país tiene su propio contexto, su propia situación, y hay tendencias globales, pero no necesariamente se van dando a efecto dominó. De hecho, la tendencia de los outsiders no es nueva y no ha pegado en todos los países, porque muchas veces estas personas generan más problemas de los que pretenden resolver, ya una vez que se instalan y que están ahí. ¿Y qué es lo que producen? Otra decepción y otra búsqueda de por quién votar. Yo te pongo el ejemplo de Perú. Fujimori fue una gran esperanza y estuvo mucho tiempo. Y primero tuvo unos indicadores macroeconómicos de la libertad económica, pues, bien, pero luego fue todo un desastre. Desastre en la corrupción, desastre en todo lo que es ese país, a tal grado que un país que la democracia no logra sostenerse y prácticamente ahí casi no hay gobierno que pueda terminar periodo en pleno siglo XXI. O sea, vamos más allá de lo que pasó con el profesor Pedro Castillo, ¿no? Eso viene toda una historia que arrancó desde los 90 con el fujimorismo. Entonces, ¿cuál es el gran problema, no? Que es una especie de alegrón de bobos los Milei, ¿no? Porque creen que va a solucionar los problemas, pero al final de cuentas genera más problemas. Porque hay un elemento importante con la ciudadanía. En el 2004, los problemas de la democracia en América Latina tuvieron un gran debate auspiciado por Naciones Unidas, en un debate dirigido que generó varios textos y generó un informe encabezado por Dante Caputo, que tituló un informe que decía Hacia una democracia de ciudadanos. Y lo que advertía es que en América Latina había mucha alegría, satisfacción con la capacidad de que un gobierno civil le entregara a otro civil y que no retornáramos a la época de los militares, pero al final ya la ciudadanía no estaba esperando eso de la democracia, ni se estaba conformando, sino que estaba esperando realmente resolver, que ayudara a resolver los grandes problemas.
Y Latinobarómetro es consistente en una pregunta, casi para la mayoría de países de América Latina y sobre todo para los más golpeados socialmente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted está dispuesto a apoyar un gobierno autoritario si éste le resuelve los problemas? Sí, estamos dispuestos. Sí. Y el mejor caso es Bukele. Bukele va prácticamente solo a elecciones y puede llegar hasta el 90% de voto, ¿verdad? Porque la gente está en esa expectativa, como los partidos no lograron resolver los problemas, entonces ahí están con esto, pero no se sabe en qué va a terminar Bukele. Cuando yo estuve en un programa contigo, que trajiste, no me acuerdo a quién, en un tema de gobernabilidad, preocupado aquí, en ese momento, cuando Bukele inició, porque estaba repotenciando las Fuerzas Armadas, que qué significaba peligro para Honduras. Yo me acuerdo, si revisamos ese programa, que dije, peligro para Honduras, no es que va a invadir ni nada. El peligro es que va a alinear todo y va a perpetuarse allí. Y eso va. Y hoy podemos aplaudir porque tiene todo ese tema de la criminalidad en orden. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? 4 años, perfecto. ¿Qué va a pasar después de 4 años? ¿Qué va a pasar en términos de construcción democrática? Ningún país se sostiene colgado de una persona. Un país se sostiene colgado de instituciones. Y el problema de estas figuras, si aquí emergiera, ojalá no emerja, te lo digo claramente, con todos los problemas que tienen los partidos políticos, ojalá no emerja, ojalá los partidos políticos asuman el gran desafío de renovarse a sí mismos, de renovar su liderazgo, de construir verdaderos proyectos políticos de nación, de tener capacidad de diálogo, de tener capacidad de acuerdos y de tener un mínimo de búsqueda hacia dónde queremos ir como país, un mínimo. Cada partido va a ponerle cosas diferentes porque por eso son diferentes, para decir yo voy más por esta línea de mercado, voy por esta línea más de la justicia, pero hay un mínimo que debería ser intocable para poder, pensando en el bienestar, en la institucionalidad y en la cuestión de la democracia. El problema es que haya malestar en la democracia no es tanto el problema, porque eso puede permitir a veces allanar algunas soluciones. Y eso es bueno. El gran problema es cuando la ciudadanía, a costa de buscar algunas soluciones, va hacia el malestar con la democracia y empieza a aceptar cualquier tipo de gobierno. La historia nos dice, la mayoría de fenómenos graves, incluso como el de Hitler y el fascismo, inició siendo muy popular. Renato, con la pregunta, voy a decir... No, me parece que lo que estás diciendo en este momento es el sociólogo Eugenio Sosa que yo he conocido. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno del que tú formas parte, presidido por Xiomara, para evitar llegar a ese punto? Mira, Renato, hay un gran esfuerzo de sentar bases para enfrentar una serie de problemas. Y claro, han existido y hay unas expectativas que, sobre todo en lo social, que obviamente no se logran solucionar. Pero realmente, en varios aspectos de atender varios problemas, imagínate que se retrocedió tanto, pero se retrocedió tanto, que en el gran tema de educación, una de las cosas por las cuales se tuvo que empezar es arreglando la infraestructura que el país de alguna manera había avanzado bien o mal, ¿verdad? Pero el problema de la educación, por favor, no empieza ni termina en una infraestructura, empieza por una reforma mucho más profunda que se conecte con la economía. Realmente, la gran discusión que debería haber con los empresarios y con el gobierno es qué tipo de educación necesitamos para tener una economía... Pero ¿por qué no posibilitamos ese tipo de conversación? Ustedes tienen en este momento el sartén por el mango. Ustedes pueden facilitar ese tipo de diálogos. Bueno, yo creo que el problema es que ha ido por una deriva de la relación del gobierno y de la oposición. Recordad cuando se inició la transición, se dijo, bueno, hay que dialogar, hay que hablar, pero luego se fue por una cuestión de una deriva donde hay un problema. Mira, yo te digo una cosa, aquí la oposición, incluyendo desde los sectores económicos y la oposición política, tiene una apuesta, y una apuesta es que este gobierno fracase para retornar en el 2025. Y eso ha llevado a un montón de cosas y de desajustes y a una serie de polarizaciones y de desacuerdos que está impidiendo y que no ha permitido avanzar en establecer
acuerdos Pero básicos. tú para lo lograr. sabes mejor que nadie que es el mismo pensamiento de la izquierda cuando está en la oposición, que el gobierno de derecha fracase para dentro de 4 años encaramarse en el poder. Pero eso no es mala. Pero ustedes tienen el sartén por el mango, el liderazgo en este momento. ¿Por qué no posibilitan esos consensos, ese diálogo? ¿Tú crees que yo no me hastío todos los días de venir aquí a hacer los debates? De que hoy estos están peleando con el gobierno, mañana el gobierno se está peleando con estos. ¿Qué país se vuelve rico? ¿Qué país se vuelve rico? ¿Qué país prospera? ¿Qué país genera riqueza? En este insulso y estéril debate que tenemos todos los días los hondureños. Pero ustedes son los que gobiernan en este instante. Bueno, yo creo, Renato, que se han hecho planteamientos y que tiene que haber quienes tienen los liderazgos de ambos lados de poder tender algunos puentes, ¿no? Mira, ahí está el Congreso enfrascado. Y el Congreso es un buen ejemplo de una apuesta, porque hay un problema, mira. Cuando uno de los principios en la democracia es que tú puedes diferir con el adversario, pero no vas a buscar aniquilarlo, ni desaparecerlo, ni llevarlo a la nada. Tienes que, en primer lugar, reconocerlo, aceptarlo de ambos lados. Entonces, el Congreso es un buen ejemplo de que se ha llevado a una cuestión de o se va por este lado o se va por el otro, y ahí estamos empantanados. ¿Sabe lo que está ¿verdad? pensando Luis Redondo en este momento? Que será otro punto que yo quiero analizar con ustedes. El artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional de la República. Para ellos, ese artículo fue eliminado en cuanto a que siguiera Cibrián en el Ministerio Público, porque según Redondo, la Constitución dice que cumplió con el periodo Daniel Cibrián, mientras el 80 de la Ley Orgánica le decía, hasta tanto el Congreso no elija al sustituto de Cibrián, Cibrián debe seguir así. No le pararon bola al 80. Y ahora sí quieren interpretar el 80 para cuando se tenga que elegir a los directivos del Congreso Nacional en enero. Dicen que ahí sí cabe el 80. Mira, es democracia eso, interpretar a su antojo las cosas. Esas son las cosas que yo te lo digo, indistintamente si el gobierno que está es de derecha o de izquierda, a mí me molestan y que están afectando la democracia y orillando a la gente a recharse más y te lo digo con toda convicción, me preocupa que en poco tiempo nos estemos lanzando al vacío con alguien, una mujer o un hombre que no sabemos para dónde nos lleva también. No, Renato, hay cosas peores que lanzarse al vacío y son las que nos deberían de preocupar. Si Honduras como país, como sociedad, no logra realmente un proceso, más que un vacío electoral, hay otro tipo de problemas y descomposición que son los que nos deberían de preocupar más todavía. Imagina. Y ya hemos tenido bastante de eso y está costando revertirlo. Mira, cuando la gente se encuentra ante una crisis profunda, hay varias opciones de salida. Una de ellas es, aunque no se sabe desde mi punto de vista en qué va a terminar, pero una de ellas es la acción política, en este caso acción política electoral. ¿Verdad? Decir, bueno, vamos a votar. Argentina viene con ese problema serio, ¿no? Recordemos cuál era la consigna en el 2001. Recordemos cuál era la consigna en el 2001, que venían de toda la libertad económica. ¿Cuál era la consigna? Que se vayan todos. Es decir, no querían a nadie. Luego el mismo sistema político se reordenó. Entonces, termino con esto. El gran problema es que no nos lancemos a ese tipo de vacío, sino que nos lancemos como sociedad a otros fenómenos todavía más peligrosos. Bueno, riesgosos. Desde que puede ser crecimiento de violencia, criminalidad, hasta que crezca todavía mucho más los procesos migratorios, etcétera, etcétera. Correcto. Esos son ahí. Ahora, el gran problema, y con esto cierro, de este tipo de personajes es que destruye lo que está colapsando es la institucionalidad partidaria. Y sin partidos que asuman seriamente los problemas de cada país, no va una sociedad para ningún lado. Pero ahí entramos a una polémica histórica. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿Quién hace que aparezcan este tipo de personajes en las sociedades? Si no son los partidos históricos, los partidos que gobiernan, no resuelven los problemas económicos y sociales de la gente sí hastía
los hace a un lado y vota por quien le genere esperanza, aún sin saber si esa esperanza se va a convertir en prosperidad o en empeorar las cosas. Ese es el problema. Ese es el problema. Los mismos partidos miran a Venezuela, porque surge Hugo Chávez. Surge después de que el tradicionalismo, y él va bien lo sabe, se volvió corrupto y no aprovechó la riqueza de Venezuela para distribuirla democrática y justamente entre la población. Surgió Hugo Chávez. Mira Argentina. Los grupos, y no solo los de ellos, centroamericanos, económicos, de poder, nunca han estado de acuerdo de cambios sociales importantes. Y un buen ejemplo ahorita, mire lo que le está pasando a Guatemala. Es buen punto que lo vamos a analizar en un ratito, lo vamos a analizar. Es que se parece. Sí, no, correcto, coincido contigo, Son grupos económicos acostumbrados, por eso no les importa la migración, porque terminan en todo el sistema bancario. Pero no sé si lo de Guatemala es un asunto particular de Guatemala o en general en América Latina. De Centroamérica. Ok, ya lo vamos a analizar. Como dijo Villalobos, es de Centroamérica. Las oligarquías centroamericanas se acostumbraron a estar parasitando de un montón de factores y lo que menos emprendieron es el gran desafío del desarrollo económico y de las remesas. Por eso no les importó tanto la migración. Me parece un punto vital el que está les mencionando importa cuando genera otro tipo de flagelos, pero mientras genere, eso está perfecto. Ellos quisieran que se fuera el país completo para que Te prometo que lo vamos a analizar en los próximos minutos, pero antes Carlos Cali quiere intervenir. Sí, a mí me encantaría, por ejemplo, hacerle una pregunta, si me lo permite, a don Eugenio. Precisamente él ha mencionado de que este gobierno no ha podido resolver diversos problemas, ¿no? Me encantaría, por ejemplo, saber qué es lo que realmente no ha podido hacer este gobierno y por qué motivos no ha podido hacerlos. No, yo he dicho que se está encontrando una situación y que se empezó desde atrás prácticamente resolviendo una serie de cosas que no deberían haber estado en la situación que se encontraron. Y solamente... Pero eso es justificación, Eugenio. Ya lo sabían con lo que se iban a encontrar. No, pues sí, pero... Ya lo sabían. Y nos prometieron resolver eso. Se sabía en parte. Y ahora no lo resuelven y se justifican en que no sabían qué iban a encontrar. Pero ¿cómo es eso que se sabía en parte? Y todo esto que se ha venido construyendo en estos esfuerzos de estos 2 años, resultados se van a empezar a ver con mucha más claridad en los próximos 2 años. Ah, qué maravilla. Entonces yo le hago una pregunta. ¿En cuánto nos va a dejar este gobierno cuando termine, por ejemplo, los niveles de empleo? Mira, los niveles de empleo... No, con datos específicos, porque estamos hablando de que el gobierno... Pero ¿cómo nos puede cuantificar, Eugenio? Los niveles de empleo, yo he sido claro en eso, niveles de empleo, niveles de pobreza, lo que tenemos nosotros es una persistencia. Una persistencia donde han andado más o menos siempre rondando. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos realmente, sí, cuando hablas del empresariado, pero ¿de qué estás hablando? Si una gran parte de economía informal, ¿verdad? Si una gran parte de empleo precarizado. ¿Y por qué? ¿Verdad? Por un problema. Hay que hacer una transformación económica. Hay que hacer una reforma agraria. Hay que hacer la reforma de justicia tributaria. Aquí hay que revisar. Aquí ha hecho gran escándalo la ley de justicia tributaria, que es una ley que solo toca, pero sí molesta mucho, el gran problema de las exoneraciones y de los privilegios. Datos de eso, el SAR se los ha dado claramente. Los datos que has tenido a los 2 funcionarios del SAR y te han demostrado cómo eso ha sido una dilapidación completa. ¿Verdad? Ellos tienen los datos mucho más claros. Entonces, pero cuando vamos, ni eso se quiere tocar. Y el Banco Mundial, no el gobierno, el Banco Mundial hace tiempo, desde el gobierno de Maduro dijo, el sistema impositivo hondureño es regresivo. Pero como moderador del programa, tú haces preguntas cortas, Eugenio se extiende. El sistema impositivo hondureño es regresivo. El sistema impositivo hondureño lo pagan los pobres y los sectores medios. Y los que menos pagan son los sectores medios. ¿Por qué la pregunta? Dicho por el Banco Mundial. Dejemos ahora que exprese sus argumentos. La pregunta es muy sencilla. No, porque si tú no pudieras y lo dejas preguntar, entonces... No, está bien. Lo que tú haces está bien. No, correcto. Ahora quiero escucharlo a él. Pero es que hay un detallito, ¿no? El pueblo, ese pueblo que está ahí, tiene muchas preguntas y ansía muchas respuestas. La presidenta... Que muchas de ellas no las representas tú, te voy a decir, de la libertad económica. Tiene otro tipo de preguntas. ¿Por qué no la represento yo? No, porque tú hablas mucho de la libertad económica. Y libertad económica... Esto está como el último debate de Massa con Milei. Hemos tenido ensayos. Massa llevó a Milei a su casa. Libertad económica hemos tenido pero como no estamos en ese debate, yo quiero escuchar tus pensamientos. Y te digo, ahí están los nefastos 90s de América Latina. Y para Honduras y para Centroamérica. El día que la presidenta tomó posesión, dijo, recibo un gobierno con un 75% de pobreza. ¿Lo dijo o no lo dijo?
Uno lo recuerda. Bueno, asume que lo dijo y Lo dijo. tú expones tu criterio. Lo dijo. Entonces, yo quisiera saber, al término de su gobierno, en cuánto va a quedar ese porcentaje de pobreza. Ya te dijo que va a quedar en lo mismo o va a quedar un poquito más porque eso es persistente, dice. Ajá. O sea que Honduras no cambia. Cada gobierno entra diciendo los mismos pobres que nos dejó Callejas. No, es que eso fue lo que dijiste. Porque la pregunta es cuál es la persistencia. Estás igualito cuando HRN agarró un tema y dijo que la pobreza andaba en 80 y que lo he dicho, era toda una cuestión. No, pero tú dijiste, la pobreza es persistente pero cuando él te preguntó. Pero cuando te digo persistente no quiere decir que el dato es el del 2001. No, es obvio. El del 2021. Tú lo que quisiste decir. La pregunta que hay que hacerse, ¿cuál ha sido la persistencia? Los mismos que estaban sin empleo van a quedar sin empleo. ¿Cuál ha sido la persistencia de la pobreza? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Ok. No, ¿cuál fue el dato último que había? Vamos a ver, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Y por qué le preguntas eso? ¿Y cuáles son tus argumentos? Claro, precisamente porque, a ver, si yo llego al gobierno, ¿no? En este caso la presidenta, llega al gobierno con todo su gabinete, sabía cuál era la situación real del país. No solamente porque quizás sus asesores más cercanos se lo habían mencionado, sino porque de alguna manera, directo o indirectamente, ya había precedente, digamos, de 2006 a 2009, de cuál era la situación, por ejemplo, del país. Lo mismo va a ocurrir en 2025, 2026. Quienes lleguen en 2026 no tienen la excusa, y lo digo directamente a las cámaras, no tienen excusa para decir el gobierno anterior, es decir, este gobierno, nos está dejando un desastre total, ¿no? Y no sabíamos lo que íbamos a encontrar. Es decir, si se llega al 2026 con un cambio de gobierno, estas personas que lleguen no deben de llegar a improvisar. Y esta es una de las situaciones que la gente menciona constantemente. Mire, en marzo de 2022 se hizo una pregunta en relación al por qué usted había votado por la presidenta. El 56% de la población que respondía decía, porque tengo la esperanza que Xiomara Castro haga un cambio. Esperanza. Indistintamente de lo que diga la oposición en este momento, que votaron en contra del gobierno, la gente tenía la esperanza. Ahora, ¿en dónde está esa esperanza ahora? ¿A 2 años? Me están diciendo, mire, tenga usted todavía la paciencia para los próximos 2 años y mantenga su esperanza latente dentro de los próximos 2 años. Yo quisiera, Renato, realmente que las cosas en el país cambiaran. Por supuesto, el mejor debate que puede tener cualquier representante del gobierno en este momento, y podría ganarlo perfectamente si nos empieza a dar datos concretos de mejoría constante. No hemos mejorado. Para ti no hemos mejorado. Pero es que no solamente para mí, el índice de libertad económica del Fraser Institute claramente lo dice, en 4 de los 5 grandes elementos que lo conforman hemos retrocedido. Eso no es poca cosa, Renato. No solamente estamos hablando del tamaño del gobierno, ni de la falta de fortalecimiento institucional, ni que ni siquiera alcancemos el 60% de la calidad institucional que tiene Costa Rica. Es decir, hablemos con datos, hablemos con realidades. Y lejos de eso, salgamos a la calle, veamos realmente cuál es la situación del país. Vamos a La Ceiba, vamos a los mercados de San Pedro, a los mercados de Copán. Ya, caminemos, conozcamos el pensar, el sentir de la gente, el sentimiento. En un mes estamos en Navidad. ¿Cuál es la sensación de la gente? ¿Cuál es el sentimiento de la gente de acá a 30 días? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Quiere empleo? ¿Quiere que la corrupción disminuya? ¿Quiere seguridad? Eso es lo que quiere la gente. ¿Me lo están dando? Ahí está la pregunta. ¿Quién la debe responder? El gobierno. ¿Quién la debe exigir? El ciudadano. Usted y yo. Ese es el planteamiento, Renato. Déjenme ir a una pausa comercial. Me parece súper interesante. Me parece interesante el debate, oxigena, sin descalificarse, pero me ha dejado con una interrogante don Eugenio Sosa. ¿Por qué la estructura que defiende el statu quo en Guatemala, y me refiero a los empresarios, políticos, por qué le están impidiendo, ¿cómo es que se llama? Candidato ganador, Bernardo. Bernardo. El apellido.
Arévalo. Bernardo Arévalo. Ojo, hijo de él. ¿Por qué le están impidiendo? Mira, eso no es bueno para la democracia. ¿Por Y qué así si se ganó? comportan Solo permíteme. los grupos centroamericanos. Mira, no sé si es general para todos los países, pero a mí me llama la atención. ¿Por qué si ganó las elecciones el candidato guatemalteco? ¿Por qué el presidente y por qué la institucionalidad cooptada por el presidente se empecina en no dejarlo asumir el poder? Renato, ¿y por qué? ¿Quiénes están detrás del presidente que le impiden a este hombre asumir el poder? No voy a Me lo hablarlo, pregunto. ¿por qué en 2017, dónde estaba todo el empresariado con el gran fraude electoral y el asesinato de 30 personas? ¿Dónde estaba? Esa pregunta. Igual, ustedes tienen el sartén por el mango, ustedes tienen el control político del país. Ya no se justifica que digan me heredaron o heredamos del gobierno de los 12 años de la dictadura esto y esto. Su obligación es convertir la democracia política en democracia que derrame bienestar para la gente. Y hay ciertos indicios que a mí me preocupan del gobierno, como las actitudes que están asumiendo en el Congreso Nacional, Eugenio. No son actitudes de demócratas, son actitudes dictatoriales contra la democracia. Eso último, de interpretar el 80 de la ley orgánica a su conveniencia, Renato, ¿y ese es en el problema, Ministerio es un Público. problema solo de Redondo? No, pero él preside ese poder del Estado. Él lo preside. Entonces, esas cositas son las que están deteriorando la democracia, que hacen que el país pase debatiendo algo que no le da prosperidad económica a nadie, sino que nos aleja la inversión. Y tú bien lo sabes, y si nadie invierte, ¿cómo van a generar empleos en Honduras? ¿Y qué impresión estamos dando en este momento? De un país con una inestabilidad profunda y que en cualquier momento se rompe totalmente. ¿Ve? Vamos a la pausa y seguimos. Muchas gracias a las personas que se han tomado su tiempo en compartir sus mensajes con nosotros. Yo tengo empleo y me da frustración lo que pasa con los pagos y las leyes, y aún así me dan ganas de irme a Estados Unidos o a España, comparte el televidente. Es simple, en un plebiscito pregunte al pueblo hondureño si quieren seguir con Xiomara Castro. Comparten más televidentes. Buenos días, nosotros ya nos tiramos al vacío por salir de Jo. Votamos por una alianza incumplida y aquí estamos peor que nunca. En Honduras necesitamos madurar en la política y sacar a los mismos que se están comiendo el país día a día. Llenan sus bolsillos de miles de millones de lempiras. Regresamos al tiempo de la colonia, donde unos pocos se enriquecen y millones se empobrecen. Les saludo desde Santa Rosa de Copán. Más mensajes. Estoy seguro que ya nos tiramos al vacío hace mucho tiempo y con el gobierno actual se buscaba la diferencia, y hoy me doy cuenta que estamos al fondo de ese vacío, aceptando todo lo que los gobernantes quieren hacer, pero tengo fe que la juventud se volcará nuevamente. Más mensajes. No hay que ver el ascenso de Milei como algo apocalíptico. Ni los argentinos se lanzaron al vacío desde Perón, o sea, más de 80 años. Recibieron siempre más de lo mismo, votaron por el cambio. Muchos de los cambios que propone Milei son pragmáticos y pueden mejorar la credibilidad de Argentina en los mercados mundiales y las instituciones crediticias internacionales. Y leyendo esos mensajes, solo permíteme unos 2 minutos, Carlitos Andino. Sé que tú sos el productor y qué pasa con la presión del espacio que tenemos nosotros y de la publicidad y todo lo que alrededor de Frente a Frente hay. Pero me gusta cómo estás leyendo los mensajes, así al azar, a lo que salga. Sigue así, por favor. Sigue así, Okay, así como lo estabas haciendo. Ok, Honduras ya llegó a ese punto, Renato. Votamos por Xiomara por el mismo hartazgo del Partido Nacional y Liberal. Acá no hay izquierda o derecha, acá lo que hay es una clase política abusadora, ladrona, poco profesional. Parásitos. Le dimos el voto a Xiomara por la coalición, no porque queríamos al libre. Sigue así, al azar. Tenemos tanta escasez de verdaderos candidatos que hemos quedado añorando un Bukele y ahora un Milei. Seguí al azar, lo que te salga. Es preocupante que el hondureño se quiere tirar al vacío, pero a votar por nadie, porque ya no cree en nadie. Déjalo ahí. ¿Qué muestra esta? Mira, Eugenio, tú que le entiendes a todo esto, mira qué muestra esa. Y aquí no hay bot. Aquí no hay call center. ¿Dónde estás en este momento? ¿En qué? En WhatsApp. En WhatsApp estás, mira, así. Mira el pensamiento de la gente, por eso te digo. Por eso la pregunta, que me parece que es una pregunta oportuna.
no estaremos llegando ya al punto de la ira de los argentinos que en las elecciones del domingo se lanzaron al vacío. No, yo creo que todavía no nos hemos lanzado al vacío. Creo que todavía no nos hemos lanzado al vacío. Yo creo que con la elección que se hizo de Xiomara Castro no nos lanzamos al vacío. Habían miles de hondureños que creían en Xiomara y que creían en Salvador y que estaban con ira contra Juan Orlando Hernández. No, todavía no nos hemos lanzado al vacío, pero no lo duden que estamos a punto de llegar a ese nivel de ira y lanzarse al vacío con cualquier emergente hombre o mujer que nos salga. Y la obligación de los partidos que actualmente están debidamente legalizados es evitar justamente eso, pero no están haciendo lo suficiente. Están empeorando las cosas y la incertidumbre de la gente. Vamos a la pausa y volvemos. Es que mira, Clarín es de los periódicos fuertes, de los empresarios fuertes de Argentina, no hay duda. Ahí está la gente de Olivo. Entonces la izquierda siempre a estos empresarios así, con sus medios de comunicación, ya sabes cómo los tratan, ¿no? Pero bueno. Yo digo que para informarme de Argentina, ya sé cuáles son los medios de izquierda y sé cuáles son los medios de derecha y centro y trato de resumir todos para hacerme un criterio de lo que pasa en Argentina. Esta es la primera foto oficial. Milei se reunió en la Quinta de Olivos con Alberto Fernández, le voy a agrandar esta foto, para comenzar la transición. ¿De qué temas hablaron? Bueno, solo ellos lo saben y de repente está en el contenido de la noticia. Pero ¿a dónde me quiero detener? Me quiero detener en este titular. El triunfo de Milei, ajuste abrupto y profundo. Todo lo que ha prometido Milei pasa por una reforma fiscal que se la tienen que tragar los ricos y los pobres. Y ayer me decía un analista argentino, y los pobres están conscientes que viene esa reforma fiscal. Por eso Macri les pidió paciencia a los pobres de Argentina. Espérenme, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Pasa por una reforma fiscal. Y esto más, los argentinos acostumbrados a la asistencia social del gobierno, sobre todo los peronistas, a los subsidios, este hombre ha prometido acabar o hacer un ajuste racional con los subsidios. Y va a afectar a mucha gente, inclusive a gente que votó por él. Y mira lo que dijo ayer, va a privatizar todos los medios públicos. O sea, si un Milei viniera a Honduras, Canal 8 lo iba a privatizar, así es Milei. Radio Nacional de Honduras a privatizarlo, así es Milei. Es lo que va a hacer, dice, voy a privatizar a todos los medios públicos. Así que no sé qué van a hacer ese montón de periodistas militantes kirchneristas. Por eso es que yo les digo a mis compañeros, cuidado con el periodismo militante. El periodismo militante no es para los periodistas, si es que queremos seguir la línea histórica de lo que somos los periodistas. Yo sé que hay periodistas que se ligan también en sus trabajos a la línea oficial de los dueños del medio. Ah, ¿cuántos dijeron en este momento? Como vos, no me conocen todavía. No me conocen todavía. Solo mis amigos me conocen como soy yo, ¿eh? Solo mis amigos me conocen como soy yo. Entonces, mira, va a privatizar los medios oficiales también. Ya les dijo. Ese es el Milei, es el Milei de estos aparatos, es el Milei de las laptops, sí. Es el Milei de la internet. De la nueva generación de la nueva generación. De mira, Olban dice que Eugenio Sosa y Carlos Calic no lo han dejado hablar esta mañana. ya me dejaron mudo, más bien. Mire, yo creo que regresemos a la pregunta original. ¿Está en peligro la democracia? Y ya definimos cuál democracia, qué tipo de democracia. Y hemos pensado que el espíritu del legislador del 80 no se ha cumplido. En 42 años no se ha cumplido, porque para tener una verdadera democracia necesitamos complementar lo político con lo económico y lo social. Si no se amalgaman estos tres factores, si no se juntan, entonces algo está faltando. Y ese es uno de los problemas que volvemos a Argentina, que hay que verlo. En Argentina hay problema político, pero no es un problema que le afecta así a la población. Pero y no hay problema social. Yo les explicaba que cuando se platica con el argentino común, el argentino de calle, el argentino de calle tiene garantizada su salud, tiene garantizada su educación,
total desde de los pre-kinders hasta la universidad la tiene garantizada. Tiene garantizada una cantidad de prebendas y además también excesivas, es un abuso de los subsidios y eso es lo que el populismo precisamente utiliza de plataforma para sostenerse en el poder. Y no se puede ser populista e irse por el camino del subsidio si usted no tiene una economía fortalecida. Claro, eso es obvio. ¿De dónde va a dar si no tiene Si no de tiene. dónde sacar? Entonces, Aumentar el déficit. Aquí hay otro problema también. Y aterrizando en Honduras, ¿qué es lo que nos está pasando? Miren, y lo quiero dejar bien claro porque por ahí los voceros oficiosos también lo atacan a uno. Todo el que discrepa o tiene algo que comentar del gobierno o es narcotraficante o es oligarca, Fascista. cualquier cosa y ligado con el crimen organizado. Yo creo que esa poesía que se inventó alguien y alguien les dijo a algún asesor, mire, machaquen sobre eso, machaque, pero eso más bien se ha revertido. Ya la gente ha tomado esto como un estribillo, como una muleta para poder justificar precisamente el inmovilismo de una cantidad de sectores. Con este preámbulo les digo, yo particularmente no creo, y soy empresario, y he sido político, y nací en la oposición y moriré en la oposición, pero yo creo que no podemos como hondureños, que eso tiene que estar sobre todas las cosas, como hondureños, que este gobierno fracase. Porque si este gobierno fracasa, fracasamos todos. Yo no quiero fracasar. Me ha costado demasiados años llegar a donde he llegado. Empecé de cero. Ustedes me conocen. Y más bien me siento orgulloso de en 60 años de ser lo que soy, de haber contribuido a mi país dando empleo. Si pudiera contar las docenas de miles de personas en las cuales yo he estado involucrado y hemos otorgado empleos a muchos que han sostenido su familia y han podido superarse. Entonces, nadie me puede decir a mí que yo quiero que el país fracase. Imposible. Lo que sí quiero, y particularmente, y lo voy a aclarar, lo he dicho en algún momento, yo le tengo un cierto grado de muy estimación a doña Xiomara y particularmente no quiero que ella fracase. El problema que tiene ella es que su desestabilización nace de su mismo partido y nace de los voceros oficiales y oficiosos que no tienen ni esto de inteligencia. No entienden que una vez que ellos están en esos niveles del poder, cualquier expresión... No, pero ¿a quién se está refiriendo? Cuando habla de voceros es muy general. ¿A quién se está refiriendo? Mire, ¿cuántos voceros hay en el Congreso de la República que están haciendo precisamente aupando, Usted respaldando? está diciendo que la desgracia de Xiomara es el montón de gente que la acompaña, que la desestabilizan. ¿A quién se está refiriendo? ¿A funcionarios del propio gobierno, al marido de la presidenta Castro o a quién? El mismo Congreso de la República, bueno, al señores. Congreso, a Redondo y a Redondo compañía. en particular y al hombre que se supone que lo maneja, porque Redondo no es Redondo solo. Entonces, y hablemos calzón quitado aquí, pues. Aquí se dice que el hombre que maneja el Congreso de la República se llama Mel Zelaya. Y yo no simpatizo con Mel Zelaya porque yo sé que incluso en su gobierno no fue el mejor gobierno y tuvo la oportunidad del siglo de haberlo sido. El mejor gobierno de todos los que hemos tenido, uno de los mejores gobiernos, pero no lo hizo. Y entonces, esos son los factores desestabilizantes. Ahorita menciona Renato, es que están pretendiendo... Imagínense elegir la próxima directiva del Congreso en enero. Es que son declaraciones de Luis Redondo, que ahora intenta interpretar el artículo 80 de la ley orgánica diferente a como lo interpretó con el Ministerio Público. ¿Eso es desestabilizante claro para el que gobierno? Sí. No. Okay. Claro que sí. A eso me estoy refiriendo, Renato, precisamente.
¿Cuántos otros diputados hay que cada vez que abren la boca desestabilizan al gobierno? ¿Por qué? Porque crean animadversión, crean rencor, crean odio, crean incertidumbre. Son los que contribuyen a que el inversionista extranjero no venga. No dice, allá fulano de tal dijo tal cosa. Está poniendo en peligro el país. Entonces, ¿cómo puede el gobierno rogar al pueblo hondureño que le crea si tiene precisamente a su lado las personas estas que no tienen la menor grado de inteligencia? Yo siempre he dicho que lastimosamente la inteligencia abandonó las calles de Tegucigalpa porque aquí es el centro político, porque no hay estrategias, nadie piensa para hablar y así como a Trump un juez le impidió, le puso un bozal para que no hable y no diga tonterías, así debería ser aquí de alguna manera, aunque la libre emisión del pensamiento también se le aplica a los funcionarios, pero deberían ser más cuidadosos. Bueno. Yo nunca he oído a Eugenio, y no es porque esté aquí Eugenio aquí Sosa, pero nunca lo he oído decir una barbaridad. Porque no es dogmático. Que desestabilice. No es dogmático, así es que antes de político es un cientista social, es un sociólogo. Y además él sabe que no va a ser eterno en el gobierno, que algún día saldrá del gobierno y volverá a ser el sociólogo. Y entonces, él quiere cuidar su imagen y su verdad, su certidumbre, la imagen que tenemos de él. Si su comportamiento es diferente en el gobierno, ¿qué le vamos a creer cuando vuelva a la vida pública a Eugenio? Claro. Él tiene que cuidarse en el gobierno, defender al gobierno, porque no sería ético que no defendiera al gobierno Y también. eso es lo que no hace. Pero sin traicionar sus principios. Renato, y usted se pregunta, ¿y este montón de funcionarios dogmáticos que existen no están pensando en que algún día van a estar en la calle? El poder enseguece, abogados, por ejemplo, pidiendo cacao en los tribunales después y les van a aplicar las mismas reglas que están pasando ahora. Mire. Que ahorita, por ejemplo, usted piensa cuál es la desestabilización, cuántas empresas en este momento existen que están a punto del cierre, empresas constructoras, empresas consultoras del gobierno que les deben millones y que no les pagan porque son lo paro de propietarios mixtos también empresas, pero que están pintados de azul. Claro. Lo paro porque sé que su empresa no me va a pagar la publicidad que dejemos de pasar. Sí, no. Entonces por eso lo paro, ¿verdad? Sí. Si usted me dice que su empresa nos va a recompensar con toda la publicidad que dejemos de pasar por su intervención, entonces lo dejo hablar. No, dele bien. Es una broma a un amigo de hace 40 y pico de años. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de nuestra cuenta de X. Elvin Tábora comparte: hablar de democracia en este país no es que el pueblo se tenga que tirar al vacío una vez más. Ya lo hicimos en esas últimas elecciones y estamos vacíos, sin trabajo, sin comida, sin tierra, sin derechos y sin cumplimiento de la Constitución y la ley. No hay democracia. Más mensajes. Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, comparten: la democracia. Las clases políticas deben comprender que más allá de vender ideologías y sueños macroeconómicos, los pueblos exigen resultados concretos y desarrollo socioeconómico plural. Y también tienen la sabiduría para despedir a quienes no logren los objetivos mínimos. Gracias. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Honduras finalizará 2023 con más de 9.000 millones en remesas según el BID. Honduras finalizará 2023 con más de 9.000 millones de remesas según el BID. Óiganme, ¿no creen que tenía razón Jaime Rosenthal cuando decía, no, hombre, a Honduras lo que le conviene es expulsar a medio mundo para Estados Unidos? Lo digo en sentido irónico, no me vayan a... no vayan a creer que mi pensamiento. ¿Qué decía Jaime Rosenthal? No, hombre, a Honduras le conviene que se vaya a medio mundo para Estados Unidos. Miren el titular: Honduras finalizará 2023 con más de 9.000 millones de remesas según el BID. Y si tuviéramos si tuviéramos completas las estadísticas, deberíamos determinar en qué se están invirtiendo. Eso es bueno, para otro programa.
Entonces, ya entienden a Jaime Rosenthal cuando decía, a ver, no nos conviene este negocio, este es el futuro de Honduras. Y el otro que se vaya medio país para España, para Estados Unidos, y ya verán cómo vamos a tener remesas para comprar televisores y electrodomésticos. Y el otro que dijo que mejor nos hiciéramos un Estado independiente. Miren, si yo no le paso a Eugenio Sosa con eso del No. presidente electo de Guatemala, que el statu quo de Guatemala no deja que asuma la presidencia, me voy a ir a denunciar no sé dónde, Eugenio Sosa. Mejor le doy a Eugenio, es una broma, Eugenio, ¿verdad? Sí. Pero me parece que es un buen punto Renato, el que tú has mencionado. Yo creo que eso amerita, así como queremos aprender de Argentina, es cierto. De El Salvador, ¿por qué no aprendemos de lo que tenemos también en lo inmediato? ¿No? Sí. Me refiero a El Salvador, yo creo que no siempre han habido análisis profundos de lo que está pasando allí y solo aplaudimos porque es popular. Y luego me parece grave lo de Guatemala, o sea, una elección ganada con muchas dificultades porque los obstáculos fueron desde que emergió la figura de Bernardo Arévalo, es decir, hijo del expresidente Arévalo, promotor de la revolución del 44, junto con Jacobo Arbenz. Y ahí lo que hay es un atrincheramiento de una mezcla de dos cosas, de intereses económicos con pacto de corruptos, para que no asuma Arévalo y es parte de la democracia centroamericana, ¿no? Yo creo que es una de las que ahorita está en una situación bastante compleja. Que ojalá las ideas de Arévalo de los 40 tienen muchos enemigos en Guatemala. Totalmente, todavía, y las de Arbenz. Y luego hay que decir cómo le vaya en el gobierno, si no hay ingobernabilidad, porque son gobiernos que llegan al Ejecutivo, pero con graves problemas en el Congreso. Y apenas Arévalo tiene, si no me equivoco, unas 20 diputaciones a su favor. Solo un detalle más, Renato. Yo quiero decir que, bueno, con esto de los funcionarios que siempre se menciona, la presidenta tiene la pluma, yo creo. La presidenta tiene la libertad de mover y ella de revisar cada uno. Yo creo que todos ellos también. ¿Los ha hecho renunciar papeles en blanco o todavía no? ¿A ti no te ha llegado? Todavía no, pero estamos listos en el momento que ella diga que tenemos que ser relevados para si considera en las diferentes instituciones, ¿no? Que atañe más a ella. Y el Congreso me parece que es una cosa mucho más compleja de fuerzas políticas. Ok. Carlos, espero tenerte pronto, igual que a Eugenio Sosa, otra vez. Así será, muchísimas gracias. Don Olman. Igualmente. Igualitariamente. La edad no importa, pero aquí estamos siempre.